Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia y otras morales. Leer es volar. Buenos días nuevamente a todos nuestros oyentes, qué bueno sintonizarnos a través de dcradio.gov.co, qué bueno estar aquí en estos micrófonos nuevamente para hablar de lectura, escritura, cultura y arte en Bogotá. Juan Camilo, buenos días y bienvenido a nuestro segundo programa del 2017. Hola, buenos días a todos. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes e iniciar este año entre libros, palabras y con un reto muy especial: hacer de Bogotá una ciudad de lectores. En Leer es volar, hablemos de... Bueno, hoy hicimos una pausa en la radionovela que veníamos secuenciando, digamos que desde el 28 de diciembre, el cuarto capítulo, que es el final del de ese primer episodio, lo estaremos transmitiendo dentro de 8 días, porque hoy quiero darle la bienvenida a Andrés Sarmiento, un convencido y entusiasta de la literatura infantil, que viene a conversar sobre el nuevo libro de Panamericana Editorial, Baba y Utu, que es de su autoría. Andrés, buenos días y bienvenido a Leer es volar. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿Andrés o Enrique? Andrés Enrique, de hecho ese es mi nombre. Quise, por decirlo, configurar un heterónimo para trabajar con la literatura infantil, la cual respeto muchísimo, que me parece que es como la columna vertebral de la literatura en sí, porque pues es la que nos despierta el interés por leer, es la que conecta a 2 generaciones o más generaciones, y es la que va también como articulando ese universo de la cultura, de las humanidades y otra vez pues de la literatura. Bueno, aquí te vamos a decir Andrés, pero en tus libros firmas como Enrique. Sí, Enrique Rojo. Enrique Rojo es un juego de palabras. Enrique es mi segundo nombre. Rojo, mi abuela. Yo crecí en un pueblo de norte de Santander llamado Pamplona, un lugar muy frío. Mi abuela, que es de apellido Romero, me enseñó a leer. Por eso las 2 primeras letras del apellido Rojo, y la J y la O por mi hijo Joaquín, que hace un año nació, y es como un homenaje a esa, precisamente lo que acabo de decir, 2 generaciones, de la persona que me enseñó a leer y a la persona a la que le estoy enseñando a leer o a disfrutar de los libros. Bueno, pues encontramos ahí ese juego de generaciones, ese juego del pasado y el presente, y en este libro Baba y Utu hay también ese juego, ¿no? La elección del título inmediatamente despierta una pregunta: ¿de dónde nace esa idea, pues, como por rescatar Baba, Utu, 2 voces de nuestras lenguas indígenas? Bueno, les contaba que crecí en este pueblo muy pequeño, muy frío, donde la neblina baja y casi que el plan es quedarse en casa leyendo o haciendo cosas como diferentes que estar al aire libre. Crecí también en un colegio público y que recibía comunidades indígenas. De repente, en un año llegó un niño ticuna, estaba de paso para Venezuela, de hecho. Este pueblo es en la frontera con Venezuela, cerca, y pues me llamó la atención ese universo que traía ese niño, que era muy distinto a nuestro universo, la manera de pensar, su respeto por la naturaleza, por los animales, su lengua que dominaba igual al español,
y eso nos parecía pues una cosa extraordinaria. Mi interés, por lo tanto, por las comunidades indígenas pues se despertó de alguna manera. En Norte de Santander las comunidades Motilón, Barí pues también tienen mucha vida en el Catatumbo. Trabajé en el gobierno departamental de Norte de Santander en alguna época y tuve también algún acercamiento con estas comunidades y rescatando un poquito esta fauna, nuestra fauna, porque crecimos con fábulas de animales occidentales, el oso, el cuervo, el lobo, el venado, en fin. Quise rescatar un poquito nuestros animales, nuestro rey de la selva, que no es el león sino el jaguar, y un animal pues tan común como es el cocodrilo. Entonces al buscar el nombre del libro, al principio se llamaba El jaguar y la cocodrila. La cocodrila es una palabra muy rara. Entonces recordé a mi compañero Ticuna. Coincidía que los animales pues estaban en el Amazonas. Entonces todo esto pues hizo que se me ocurriera adentrarme un poquito en la lengua, a ver cómo llamaban los indígenas a estos animales, y coincidió un nombre pues muy lindo, que es muy sencillo para los niños. Creo que es como muy atractivo para los personajes. Y precisamente porque lo tenemos aquí en físico, es un libro muy hermoso que de verdad vale la pena comprar. Hablemos un poco de la ilustración del libro, sí, porque sabemos que es Matador quien se encarga de hacer la ilustración del libro y lo hemos conocido es por todas sus caricaturas para jóvenes y adultos. ¿Cómo llega ese proceso de entablar ese diálogo con Matador para que sea quien haga las ilustraciones de este libro infantil? Bueno, esto es muy curioso porque yo hace años trabajo en la industria editorial y admiro muchísimo a los ilustradores de libros infantiles colombianos. Soy fan de Rafael Yocten, Elena Melo, en fin, tantos ilustradores colombianos tan talentosos. Yo escribo también literatura para adultos, novelas, por eso también el uso del heterónimo, para dedicarle como ese espacio a los niños. Y siempre estuve como con esta historia guardada, precisamente buscando el acercamiento a alguno de estos ilustradores a los que admiro. De repente, trabajando con textos de Daniel Samper Pisano de humor, los cuales habían sido ilustrados por Matador, pues le comenté un día a Daniel que tenía el cuento y él me recomendó a Matador. Yo jamás me lo habría imaginado. Sin embargo, analizando a Matador lo admiro muchísimo y su línea también es muy infantil. Tiene como una característica que todas sus ilustraciones tienen como un componente como de literatura, de ilustraciones de niños. Y eso pues me coincidía, es su primer trabajo de este tipo. Repito, él ha ilustrado libros de humor de Samper Pisano y otras cosas. Tiene sus propias compilaciones de caricaturas y Matador en ese momento atravesaba por una situación personal compleja, la muerte de su papá, que fue el primer paciente de eutanasia en el país, al cual le gustaban mucho los animales, a don Ovidio, a quien está dedicado el libro de hecho. Y pues Matador, de alguna manera, para hacerle un homenaje a su papá, que era amante de los animales, pues se entusiasmó con la idea y pues hacía un trabajo interesantísimo. Tampoco sabía yo que el ilustrador ya era parte pues fundamental de la estructura de la historia, y no solo de la ilustración, sino también pues ya de la parte escrita. Y la narrativa también toma digamos, un camino cuando ya los personajes están dibujados, y esto me pareció súper interesante. Bueno, Baba Yutu es un libro que nos ubica en los terrenos de la amistad, de las emociones humanas, ¿cierto? Hay un jaguar que nos sonríe, sí, y que va a tener que ir descubriendo todo esto. Sí. En ello encontramos todo lo inspirador del ser humano, ¿cierto? Pero también a veces encontramos que hay cosas que no son tan buenas, ¿no? A veces un poco perversas. ¿Cómo abordar este escenario? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Es la condición humana con niños. Así es, mira, pues hace rato estábamos hablando de otros textos dirigidos a niños con un mensaje bastante fuerte, o con una narrativa que uno se imagina que no conecta con
con la etapa infantil. Sin embargo, yo creo que no hay que subestimar la inteligencia de los niños y ese caldo o ese cultivo de emociones que ellos están desarrollando a muy temprana edad. Por eso la historia tiene unos elementos que hablan sobre las emociones y sobre todo emociones de tristeza y felicidad, que son como los más, digamos, los instintivos junto a la ira que tienen los niños inicialmente o al, digámoslo, de alguna manera de excitación profunda de los niños. La alegría y la tristeza pues hacen como parte de esa primera etapa infantil, y esto es como una explicación de por qué caminos se llegan a esos sentimientos. Coincidencialmente los personajes, uno que no puede llorar y uno que no puede reír, se encuentran y ambos descubren a través de otros valores adicionales como son la amistad, la lealtad, entre otros, pues cómo desarrollar esos sentimientos y cómo ayudar al otro también a descubrir pues esa emoción. Entonces es un cóctel de valores que toda la literatura infantil lo contiene. Yo no estoy seguro que un autor se siente a dilucidar qué emociones está pensando plantearle al niño, sino que va a transversar a la historia. Entonces, coincidencialmente, pues este libro habla de eso, habla de emociones, y eso ya me lo han dicho los niños. Es decir, yo no publicamos el libro con ese sentido, sino que vas descubriendo cómo está interpretando el público lector la historia y nos encontramos con esto. Andrés, a propósito pues de todo este gran lanzamiento que ha tenido el libro y la gran acogida, vas a estar en el iFestival y la otra semana, ¿no? El día 25. Tenemos el privilegio de inaugurar la franja del Hey Comunitario y el Hey Festivalito con las comunidades de Cartagena, de Bayunca, que es un corregimiento de Bolívar, cerca de Cartagena, con una comunidad infantil bastante grande. Entonces vamos allí a inaugurar junto a Matador todo ese trabajo social que hace el Hey Festival, y junto con Panamericana Editorial pues que nos acompaña y hace parte pues de todo este trabajo tan maravilloso. Pues vamos a estar hablando de Baba Yutu y vamos a hacer un taller con los niños para desarrollar una historia paralela con los personajes, con Baba Yutu, en una especie de ejercicio para que ellos participen, sepan de qué se trata el ejercicio de escribir, el ejercicio de ilustrar con Matador, y tengan como este conocimiento de primera mano a través de los autores. Me parece un trabajo importante del Hey Festival. El jueves y el viernes también vamos a estar en los barrios Olaya, Herrera y Arroz Barato, también de Cartagena. Entonces, pues básicamente nuestra participación allí se enfoca en lo infantil y en lo social de alguna manera. ¿Cómo sientes tú que están esos escenarios para la exposición y la difusión en torno a la literatura infantil en el país? Bueno, mira, el gobierno, tanto nacional, departamental y distrital en este caso, hacen esfuerzos mancomunados y hacen esfuerzos individuales para desarrollar la promoción de la lectura. Hay casos muy importantes y que han funcionado. Están las bibliotecas públicas, hay una política de lectura pues bastante digámoslo, clara y ejecutiva, y creo que eso ayuda a que el mundo editorial también florezca un poco, resulten muchos más autores, que en sí que la literatura crezca. Escenarios como las ferias de libros regionales también han venido creciendo en los últimos años, y los espacios para la literatura infantil se han desarrollado paralelamente a este crecimiento de la promoción de la lectura. Bueno, pues y una pregunta obligada, ¿crees que leer es volar? Pues por supuesto, leer es volar. Yo creo que no hay otra cosa dentro de pues, todas las artes y las humanidades que logre que volemos más como la lectura. Por supuesto que la música y todo nos pone a volar, pero la lectura nos conecta de una manera particular. Entonces yo no lo dudaría ni un segundo. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Leer es Volar y muchísima suerte en el Hey Festival. Muchas gracias a ustedes y qué bueno que tengan estos espacios para contarles a los oyentes
qué hay para leer y qué hay para volar. En Leer es Volar, Chiqui Lecturas. Y hablando de libros infantiles, aparte de recomendar Baba Yutu, quien ya de su propio autor lo hemos tenido y más o menos conocimos de qué se trata el libro, ¿qué nos vas a recomendar hoy, Juan Camilo, para que los niños sigan leyendo en este inicio del año 2017? Bueno, pues sí, como decís, Baba Yutu, que esperamos tener prontamente en las bibliotecas de la red de Biblored. Hoy les quiero recomendar un libro que se llama Emma y Juan, de Amalia Satizábal, de la editorial bogotana Gato Malo. Hoy se habla de cosas que se complementan, sin embargo, ¿sabemos cómo se complementan? Emma y Juan es un libro que nos abre el camino a las respuestas posibles a esta pregunta. Toda diferencia al principio parece fascinante, pero con el tiempo aparecen los roces, los choques de trenes. ¿Debemos quedarnos ahí? Este es un libro de color y donde las personalidades de Emma, una tigresa colorida, y de Juan, un oso elegante de blanco y negro, nos permitirán aceptar que el mundo del otro es una riqueza para el mío si le doy un pequeño espacio. Las ilustraciones que nos abordan de un modo sorprendente y la intensidad de los diálogos tal vez así nos lo permitan. Espero que este libro los pueda a ustedes cautivar. Lo encontramos en las bibliotecas de Biblored y también algunas reseñas en alebriglij.wordpress.com. En Leer es Volar, el plan. Estamos en época todavía de receso escolar, de bibliovacaciones. Hay algunas personas todavía que no han entrado a la universidad, algunos niños que no han entrado al colegio, y queremos recomendarles nuestras bibliotecas porque siempre hay algo para hacer. Entonces yo los invito a partir del día de hoy hasta el día 30 de enero, las bibliovacaciones. En ellas podrán disfrutar de una amplia oferta de talleres que vinculan diferentes lenguajes en torno a la literatura. Tenemos taller de cómic, taller de percusión, tendremos talleres de lectura, talleres de escritura, talleres de danza, para que por favor se programen. Toda la programación en www.biblored.gov.co y escojan la biblioteca que más cercana les quede y asistan a las bibliovacaciones. Y también es el momento para invitar a todos nuestros oyentes para afiliarse a la red de bibliotecas de Bogotá. Sí, en ella se puede uno dejar sorprender por un libro, por un CD de música, por una película, por una conversación. Y es que definitivamente, como decía Borges, el paraíso tiene una forma de biblioteca, así que en ellas los esperamos a todos ustedes. En Leer es Volar, menú literario. Y por supuesto no puede faltar nuestro recomendado para jóvenes y adultos, así que ¿cuál es la lectura que nos vas a regalar hoy? Bueno, en este año 2017 estaremos celebrando, los amantes de las letras latinoamericanas, los 100 años de nacimiento de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Sí? Juan Rulfo. Sin lugar a dudas, uno de los referentes de las letras de nuestro continente americano y maestro de toda una gran oleada de escritores. Hay que mencionar que Rulfo es autor de 2 libros, El Llano en Llamas de 1953 y Pedro Páramo del 55, los cuales aún hoy siguen despertando el interés de los lectores y estudiosos de la literatura y el pensamiento mexicano en diferentes lugares del mundo. La obra de Rulfo es una polifonía donde las voces del presente y el pasado, como conversábamos ahora, se mezclan en un paisaje árido mexicano y poco a poco se van introyectando en nuestra alma, en donde se entabla una conversación tensa y amena con el mundo de los muertos. Un autor altamente recomendado, no solo por sus libros, sino también por sus cartas que podemos consultar y sus fotografías.
Los invitamos también a la Biblioteca Pública El Tintal, en donde el Café Literario todos los miércoles a las 5:30 de la tarde abordará el cuento latinoamericano y sin duda la obra de este magnífico escritor. En Leer es Volar, la frase literaria. Hemos llegado al final de nuestro programa. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Bibliored Bogotá y dejarnos todos sus comentarios o sugerencias. Si quieren que tratemos un tema en especial aquí en la mesa de trabajo de Leer es Volar, pues los tendremos en cuenta. Juan Camilo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Pues regálanos, más que una frase, un fragmento de cierre. Sí, pues bueno, recomendarles Baba, Yutu, Emma y Juan y a Juan Rulfo. Aquí les quiero proponer un fragmento muy breve de Pedro Páramo, la obra de Juan Rulfo, pues para antojarnos a su lectura. Es un fragmento pues que me conmueve mucho. Dice así: en el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo. Entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó. Pues, en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Of all the evil that will have to end. It will, oh yes, will end. Leer es volar. El espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar.